Le doy la bienvenida en el estudio a Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados. Gracias por estar nuevamente con nosotros, Rubén. No, hombre, al contrario, muchas gracias, Guillermo, y un placer estar acá y poder charlar contigo y con tu gran auditorio. Permíteme iniciar la conversación hablando un poco de esta decisión que parece un despropósito, y me refiero a la designación de Genaro Lozano como embajador de México en Italia. Fíjate, antes de escuchar tu respuesta, Marta Bárcena, embajadora eminente de México, nombrada así, por cierto, por López Obrador, dice en respuesta a Genaro Lozano que dice que lo maltratan porque es gay. Y entonces le dice Marta Bárcena a través de X: no te criticamos por tus preferencias sexuales, ni criticamos a la comunidad LGBTQ, muy respetable. Te criticamos por tu exhibicionismo y tu falta de méritos para representar al país con dignidad. Dedícate a lo tuyo, el activismo y el periodismo, le dice Marta Bárcena. Y Agustín Gutiérrez Canet, miembro del Servicio Exterior Mexicano, también dice: otro atentado al mellado prestigio internacional de México. Genaro Lozano, sin capacidad profesional, sin méritos académicos, sin dignidad para ser embajador de México en Italia, designado por la presidenta Sheinbaum. Dame tu opinión sobre esta designación. Una mala decisión de la presidenta, una mala designación. Primero, muy apresurada. Les llega un día la solicitud y la quieren procesar al día siguiente. En comisiones, una sola ronda de debate, no se permitió que hubiera más. Nadie, absolutamente nadie de los oradores trató el tema de la homosexualidad. Nadie. ¿Cuáles fueron las circunstancias y las razones por las cuales el PRI no votó por esa designación? Una, no es diplomático de carrera. Y se está generando un dique porque se designan embajadores que no son de carrera y el resto del personal no puede ascender. Es como si no se jubila un general, pues el coronel no se puede hacer general, ¿no? Así pasa acá. Segundo tema, ha escrito artículos que ofenden al gobierno de Italia y no creo que sea la mejor manera de llegar allá y decir, bueno, nuestro embajador ofendió aquí al gobierno de Italia. Pues eso no lo permitiríamos nosotros, al revés, y yo se los dije en varias ocasiones. Tercera, no tiene experiencia en el servicio exterior mexicano y son cargos muy delicados, muy importantes. Él no solamente va a ser embajador en Italia, también en la República de San Marino, también en Albania y también en la isla de Malta. Entonces, pues se requiere una gran operación política y no es la persona adecuada, y eso lo pensó todo el mundo. Además de que, pues él mismo pareciera que para justificarse puso otros temas sobre la mesa. Están terminando también con el Servicio Exterior Mexicano, con estas designaciones que parecen pagar cuotas políticas y en este caso, por tratarse de un comunicador, cuotas editoriales. Pues eso también lo puso sobre la mesa Carolina Vigiano, de parte del PRI. Dijo, pues, y Margarita Zavala dijo, nos queda claro que las participaciones que se hicieron, sobre todo en la campaña electoral, pues no eran las de un periodista que iba a relatar su visión de la realidad, sino alguien que hoy nos damos cuenta que tenía un acuerdo político, porque esa embajada, todos los países son importantes, pero esa embajada es muy importante. Italia forma parte de la Comunidad Económica Europea. Italia tiene una influencia sobre África, sobre el norte de África. Italia tiene intereses en México. De Italia vienen muchas relaciones, por ejemplo, en la industria automotriz. Italia es un lugar, pues, de turismo que está acá y que de nosotros está allá, y mira lo que nos está pasando. Déjame preguntarte, Rubén, apartándonos de esta situación, me parece a mí desafortunada para el Servicio Exterior Mexicano, que tiene tantos y tan valiosos diplomáticos de carrera, a quienes se priva ir a cumplir con una buena misión diplomática en países tan relevantes como este. Te pregunto sobre una fotografía que vi hace un rato, subida por Ivonne Ortega, coordinadora de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, en donde se ve
reunidos con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, a los líderes parlamentarios de las 6 fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados. ¿Te ves tú ahí en una orilla, por cierto? No te veo muy cómodo, tampoco a Elías Licha, el representante del PAN, en esta reunión como coordinador de los diputados panistas. Como que no estaba prevista la foto, o no estaban bien claras las cosas, o qué fue lo que sucedió. Digo, te lo pregunto con franqueza. Y con franqueza te contesto. Bueno, primero, mandaron una embajadora a Italia que es contrario a la forma de pensar de la mayoría de los italianos en este momento, reflejado en su gobierno. Pero ahí lo dejo. Acá fue una reunión, no es la primera vez que estamos los 6 coordinadores, antes eran 7, con un secretario de Gobernación. Estuvimos en su momento con Olga Sánchez Cordero, en su momento estuvimos con Adán Augusto, allí en la Secretaría de Gobernación, y antes del término del sexenio estuvimos con Luisa María Alcalde. Y hay alguna fotografía de alguno de ellos. Hoy fue una reunión de 45 minutos, fue una especie de reciprocidad a una visita que sí fue de trabajo de la secretaria La Jocopo. Lo único que se trató, pues es que ella va a ir el próximo día 1 de septiembre a entregar el informe de la presidenta. No hubo ningún acuerdo relacionado con eso de formatos, pues lo hay en la ley. No se trató ningún tema de ningún tipo, salvo uno que te voy a comentar ahora. No hubo orden del día. Fue una cosa pues entre protocolaria y un gesto de que no está mal. De cortesía. Y lo voy a decir, ese tipo de gestos lo animó Ricardo Monreal y también lo voy a decir, y creo que es bueno que haya un entendimiento en quienes no queremos polarizar tanto, pero hasta ahí. Entonces la foto tal vez es la noticia, nada más. Se habló un poco de trabajar mucho con la ley para evitar la extorsión, de que no fuera una sola ley que saliera del Ejecutivo, sino que escucháramos a los gobernadores, las experiencias que tenemos, pero fue muy rápido, muy rápido, y yo quiero reafirmar acá ante ustedes que no vamos a estar nosotros en pláticas en esta comisión que se creó por parte de la Presidencia de la República, y agregar una cosa, tampoco nos invitaron a estar ahí, La secretaria no nos invitó a estar y nosotros no aceptaríamos, al menos el PRI, y creo que el PAN tampoco. Es una comisión, ya hablaremos de eso, de la reforma electoral, es una comisión oficialista integrada básicamente por funcionarios del gobierno de Morena, encabezada por Pablo Gómez, que hasta donde he podido escuchar de colegas tuyos, pues no es una persona de lo más confiable, no es el interlocutor ideal que hubieran querido tener para hablar de un tema tan relevante como es una reforma electoral. Hablaremos de eso en un momento más. Va Rosa Isela a entregar el documento del informe de gobierno, documento que está obligado la presidenta Claudia Sheinbaum, el Ejecutivo, a presentar cada 1 de septiembre. Será el primer informe de Claudia Sheinbaum. No hablará Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, simplemente entregará a la presidencia de la Cámara de Diputados el documento y la presidenta ha dicho que ella en Palacio Nacional organizará un evento para dar un informe ante sus invitados. Y yo creo que la secretaria no quiere, lo hacemos muchos que hemos sido subsecretarios, secretarios, pues no robar la Cámara pues, al otro informe, pero ella tiene que ir ahí. Yo espero que haya glosa este año, es decir, que vayan los secretarios y pueda haber un buen debate, no de gritos como luego se da, sino un debate de preguntas, respuestas. A mí muchas veces me gusta que sean comisiones, porque hay una mayor facilidad para preguntar y recibir una contestación. Hay muchas dudas nuestras sobre lo que está pasando. El informe que hoy dio la presidenta de una inversión extranjera directa, pues no nos parece, porque no hay crecimiento del país. Entonces, todo ese tipo de cosas tenemos que comentarlas. Espero que haya glosa. El año pasado no hubo glosa. Decían que porque eran los funcionarios que iban a salir. Bueno, hace 7 años los funcionarios que iban a salir de Peña sí fueron a la glosa y se les pudo cuestionar. Entonces, yo creo que es bien, bien importante eso. Que eso ocurra. ¿Cómo llega la presidenta al primer informe desde tu punto de vista? Con un país que no está creciendo, no lo digo yo, lo dicen las cifras. Hoy ella dio unos datos de inversión extranjera directa, no son del Banco de México.
Los últimos del Banco de México dicen que hubo 19,000 millones de dólares de inversión extranjera directa, pero solamente son 1,500 de nueva inversión. El resto es lo que se deja aquí por esas empresas que tuvieron ganancias y normalmente se dedica a la compra de activos. Y lo voy a decir con mucho respeto, no generan más empleo normalmente y también es una forma de evitar, por cierto, utilidades, ¿no? Se fortalecen sus cadenas de producción. Entonces llega también una crisis de seguridad, donde no estamos de acuerdo con los resultados que están dando. Lleva en medio de una crisis internacional con una muy mala relación con muchas naciones, con España, que seguimos en ese conflicto, y con algo que no entendemos que está haciendo con los americanos, y ya con una crisis en materia de salud. Hoy 6 de cada 10 mexicanos van a la farmacia o van con un médico a atenderse, cuando una buena parte de ellos tiene seguridad social, porque no están de acuerdo con el IMSS o con el ISSSTE. Llega con un problema en educación, un rezago que está aumentando, tiene dificultades. Hay que ser algo también justo con ella, diciendo que muchas veces se las heredaron, ¿no? Y que ella no se ha deslindado. Esto de aclarar lo que está pasando entre el gobierno de Estados Unidos y el de México es muy importante porque unos mensajes se dan acá y otros muy distintos se dan allá, como lo que yo comentaba del director de la DEA hace algunos minutos. En fin, quisiera ahondar un poco más en el tema de la reforma electoral. Se creó esta comisión. Pablo Gómez empezó a hacer una ronda de entrevistas en medios, estuvo aquí en El Financiero para hablar de lo que serán los foros, etcétera. La presidenta dice que los foros se van a empezar a hacer muy pronto, aunque no se ve, todavía no está la iniciativa, aunque no se ve que en el actual periodo ordinario de septiembre a diciembre vaya a ser presentada. No creo que haya tiempo, pero además hay otros temas prioritarios que atender, como el presupuesto de egresos de la Federación y todo el paquete económico para el 26, ¿no? Pero ¿cómo ves en términos generales este planteamiento de una reforma electoral con las 3 condiciones que ya estableció inicialmente Claudia Sheinbaum: eliminar plurinominales, reducir recursos a los partidos, disminuir el costo de las elecciones? A ver, es la primera vez en 48 años que la reforma no sale de la oposición o de posiciones que se reclaman por una sociedad opositora o de una realidad que lo force. Aquella vez López Portillo, la primera, llama a Valentín Campa, llama a Demetrio Vallejo y a Arnoldo Martínez Verdugo. No invitó, por cierto, a Pablo Gómez y les dijo: vamos a legalizar el Partido Comunista. Y tal vez era mucho más fuerte el PAN como partido en ese momento, pero quería evitar la guerrilla. De ahí para acá, todo ha sido en consenso con todos los partidos políticos y tuvimos algunas que fueron redactadas palabra por palabra por la oposición, toda la ley. También tuvimos un hecho significativo, Guillermo, que hay que poner sobre la mesa. La oposición tenía derecho a veto. El PRI en su momento, siendo oposición, vetó a un secretario de Estado, un subsecretario, y el presidente Calderón aceptó el veto. El PAN en algún momento vetó a algunos funcionarios y el gobierno aceptó el veto. Y también el PRD. Y también entre ellos dijeron: no podemos negociar si sigue viniendo tal persona porque enturbia la dificultad, enturbia la discusión. Ese, por cierto, el veto era para Pablo, por cierto. Pablo, pues por su ánimo, tal vez dice cosas que nunca pasaron, agrede, y al hecho nuestro de no querernos sentar con esa comisión, porque sentarse es empezar a negociar hasta dónde te sientas, le agrega, pues que agrede a todo mundo, ¿no? Cuando no es a unos, es a otros, y pontifica. Me han dicho, ¿ya hay documento? No, no hay documento, dicen ellos mismos. Sí, pero hay 3 ideas que tú estás poniendo sobre la mesa que ellos las plantearon. Que parecen irrenunciables, además. Parecen irrenunciables y son engañosas, porque dicen: quita los plurinominales. Bueno, están abusando de 2 cosas. Primero, de que no todo el mundo está, digamos, enterado de este tema de los plurinominales. No, lo que quieren quitar es la representación de quienes votaron por un candidato que no ganó. O dicen cosas como: los plurinominales no se vota por ellos. Ah, caray, pues por el otro lado de la boleta vienen los nombres de los plurinominales. O dicen cosas como: es que los plurinominales los nombran los mafias de los partidos.
las corcholatas de Morena fueron nombradas por López Obrador como plurinominales. Ebrard, Adán, Ricardo Monreal y Noroña, de los que yo recuerdo. Entonces no nos vengan a pasar facturas que ellos hacen, pero quieren eliminar la representación proporcional más que los plurinominales. Y la pregunta es, vamos a poner una encuesta. Bueno, pongan en la encuesta, mexicanas, mexicanos, ¿quieres un congreso plural donde todos queden representados? Te van a decir que sí, eso lo van a decir. O te dicen, hay que quitarle dinero a los partidos. Bueno, el partido que más se lleva es Morena, para empezar. Y segundo, ¿y quién va a financiar? Porque hay democracias en el mundo donde el que financia son los hombres más ricos, las oligarquías. Y tú son los que mandan y ponen presidentes. Otras donde están los narcotraficantes. Otras donde influyen otras fuerzas ahí. Entonces, creo que es echar sobre la mesa distractores y, en el fondo, quererse quedar con todo. ¿Cómo esperas que se dé el periodo ordinario de sesiones? Ricardo Monreal adelantó 30 iniciativas de ley, probablemente se acumule alguna más. Dijeron, por cierto, que esa de la extorsión sería la primera de ellas. Y te pregunto, para complementar la pregunta y obtener tu respuesta, ¿veremos otra vez a la aplanadora de Morena con una oposición que simple y llanamente no es tomada en cuenta? Yo esperaría que no. Por ejemplo, en la Ley General de Extorsión, ojalá y escuchen a los gobernadores para empezar, porque sería un delito de atención concurrente. La experiencia que muchos tenemos que acabar con la extorsión que se hace a los municipios, por ejemplo, y hay ideas para eso. O sea, ojalá y no, pero son capaces de hacerlo. Se tiene que hablar del presupuesto, primero de la ley de ingresos y luego del presupuesto. Por año, desde que llegó López Obrador, se han retirado 2 billones de pesos, 2 billones, de los 9, 2 billones, que antes, Guillermo, se repartían en el territorio. No sé si los que nos estén escuchando se den cuenta de algo muy sencillo. Hay baches en Acapulco, hay baches en Tijuana, hay baches en la Ciudad de México, hay baches en Campeche, hay baches. ¿Por qué? Pues porque retiraron y se llevaron al Tren Maya y a Dos Bocas y a todo eso 2 billones de pesos que antes se repartían. Por eso todo está fallando, porque hay un problema estructural. Entonces, si no hay dinero, vamos a tener problemas. Y si el dinero poco que hay se tira, pues más, ¿no? Sí, es una cobija chica con crecientes necesidades, hay que decirlo así de manera gráfica para entender. Déjame hacerte una última pregunta. Di una nota hace un rato de que una pretensión de Morena por proceder en contra de Alejandro Moreno en el seno del Instituto Nacional Electoral fue votada en contra por unanimidad. Pero hay un juicio de procedencia pendiente. ¿Preocupa en el PRI esto? A mí en lo particular me preocupa la intención que tiene Morena de censurar, de perseguir, de mentir, de achicar los espacios de libertad. En lo particular, a Alejandro no le preocupa porque no cometió ningún ilícito, porque ha ganado sus juicios y porque hay detrás una campaña política. Laida Sansores cada año hace este teatro, ¿no? Cuando hay un informe de gobierno. Campeche cayó su PIB 16%, abajo del cero, o sea, no desde arriba, hasta abajo del cero, 16%. Bueno, Tabasco 12%. Entonces Campeche está viviendo una gran crisis, porque Pemex no se cambió para allá, porque no le pagan a los proveedores, porque no hay obra, porque la ciudad se está cayendo, porque también ya no se mandaron todos los recursos que había. Y entonces, a no traer qué hacer, sale con este tema, pero él está muy cierto y él sabe que su posición opositora pues también le acarrea este tipo de ataques, ¿no? Pues ahí quedó respondida también esa pregunta. Rubén Moreira, te agradezco mucho la presencia en el programa. Pues está por arrancar el 1 de septiembre el periodo ordinario de sesiones. Va a haber muchos temas y seguramente seguiremos platicando. Le agregaría que el priismo, las bancadas locales, los comités directivos estatales están con nuestro dirigente nacional, con Alejandro Moreno, porque sabemos lo que está pasando. Pues queda el registro. Diputado Rubén Moreira, gracias otra vez. Gracias. Seguimos en contacto. Más adelante,